Isabela Montenegro había crecido en un mundo donde nada le faltaba. Colegios privados, viajes exclusivos, ropa que apenas usaba una vez y un apellido que abría puertas en cualquier lugar. Tras la muerte de su madre, fue criada por su padre y una madrastra que, aunque mantenía un trato cordial, nunca mostró verdadero afecto. Durante años creyó que su familia era un ejemplo de éxito, hasta que una madrugada, por casualidad, encontró en el despacho de su padre una carpeta con documentos que no lograba entender del todo al principio. Facturas falsas, transferencias millonarias, empresas fantasma. Bastaron unos segundos para comprender que su apellido estaba ligado a una red de lavado de dinero y corrupción que había destruido negocios y familias. Ese descubrimiento la dejó inmóvil, con el corazón acelerado y un nudo en el estómago. Si estás escuchando esta historia y quieres acompañar cada paso de lo que está por venir, suscríbete ahora al canal para no perderte nada. Comenta aquí abajo desde qué parte del mundo nos ves para que podamos conectarnos, y deja un me gusta para ayudarnos a seguir contando historias como esta. Lo que pasó después cambió la vida de Isabela para siempre. La puerta del despacho se abrió y apareció Margarete, su madrastra, caminando con la calma de quien tiene el control. Sin decir una palabra, le arrebató los papeles de las manos. Segundos después, su padre entró en la habitación, evitando mirarla a los ojos. No hubo discusión ni espacio para explicaciones. «Tienes una hora para recoger tus cosas», dijo Margarete con una frialdad que heló el aire. La amenaza fue directa. Si hablaba, si intentaba exponer lo que sabía, su vida se volvería insoportable. El silencio de su padre fue aún más doloroso que las palabras de ella. Esa misma noche, con una maleta pequeña y algo de dinero que había encontrado escondido en su habitación, salió por última vez de la mansión donde había vivido toda su vida. La ciudad, oscura y fría, parecía desconocida. Sin un plan y sin saber a quién acudir, terminó en un albergue público. El olor a desinfectante y las camas alineadas en un espacio compartido le recordaban a cada momento que ya no pertenecía al mundo del que venía. Allí, sus modales y su forma de hablar la delataban, atrayendo miradas desconfiadas y comentarios burlones. No tardó en darse cuenta de que conseguir un empleo sería difícil. Sin experiencia y con la urgencia de tener algo para comer, aceptó trabajar como repartidora de comida, usando una bicicleta prestada y un teléfono con la pantalla rota. El trabajo era duro y mal pagado. El frío en las mañanas calaba en los huesos y las noches se sentían interminables. La mayor parte del tiempo pasaba con el estómago vacío, racionando lo poco que podía comprar. Sus manos, que antes solo tocaban objetos delicados, ahora estaban marcadas por callos y golpes. La fiebre llegó un día de lluvia, pero no podía dejar de trabajar. Cada entrega significaba una pequeña oportunidad de seguir pagando el albergue. Fue en una de esas jornadas agotadoras, al salir del ascensor en un edificio de lujo, cuando chocó con un hombre trajeado y derramó café sobre su camisa blanca impecable. No lo sabía, pero ese accidente sería el punto de partida de un cambio que nunca había imaginado. El café caliente manchó la tela de una manera que dejaba claro que no habría salvación para aquella prenda. Isabela se congeló por un instante, sintiendo cómo la vergüenza y el miedo la paralizaban. La camisa, evidentemente costosa, pertenecía a un hombre alto, de mirada intensa y porte impecable. Trató de balbucear una disculpa mientras buscaba con las manos algún papel para limpiar el desastre, pero sus dedos temblaban tanto que apenas podía coordinarse. No era solo el accidente. Estaba agotada, enferma, y con la sensación constante de que cualquier error podría costarle su única fuente de ingresos. El hombre la observó en silencio, con una expresión que no era de enfado inmediato, sino de curiosidad. Alexandre Silveira, así se llamaba, la detuvo con un gesto firme. «Está arruinada de todos modos», dijo en voz baja, refiriéndose a la camisa, pero sin dureza. Esa serenidad desconcertó a Isabela, acostumbrada a que en las calles o en las entregas la gente reaccionara con impaciencia o indiferencia. Sus ojos azules la examinaron con una calma que resultaba incómoda, como si pudiera leer lo que había detrás de su aspecto cansado y su ropa sencilla. Isabela no intentó inventar excusas, ni culpar a nadie. Asumió la responsabilidad y hasta se ofreció a pagar, sabiendo que no tenía forma de hacerlo. Esa honestidad, tan rara en su mundo de negocios, fue lo que encendió la chispa de interés en él. La conversación se alargó más de lo que Isabela habría esperado. Entre preguntas cortas, Alexandre logró que ella admitiera su situación. Sin familia que la respaldara, viviendo en un albergue, pedaleando horas por unas pocas monedas.
Lo hizo sin victimizarse, pero sin ocultar las dificultades. Alexandre, acostumbrado a la gente que siempre intenta negociar algo a cambio, percibió en ella una mezcla de orgullo y desesperación que lo intrigó. No estaba seguro de por qué, pero antes de que se diera cuenta, estaba proponiéndole algo que él mismo nunca había considerado posible: un matrimonio por conveniencia. La idea la dejó muda. No entendía cómo un hombre como él, con su vida resuelta y un círculo social lleno de opciones, podía siquiera pensar en casarse con una desconocida. Alexandre explicó que, para cerrar negocios internacionales, la imagen de un hombre casado y estable le abría puertas y generaba confianza. A cambio, ella tendría un lugar donde vivir, educación, seguridad y un ingreso que le permitiría rehacer su vida. No habría intimidad, aclaró, solo apariencias públicas y respeto a la privacidad de ambos. Isabela no respondió de inmediato. La propuesta sonaba tan absurda como tentadora, y quedarse sin techo de nuevo era un miedo que la acompañaba a cada minuto. Esa noche, de vuelta en el albergue, Isabela no pudo dormir. Tenía la propuesta de Alexandre dándole vueltas en la cabeza, mezclada con imágenes de las camas alineadas, el olor rancio y las miradas recelosas de los demás. Recordaba la sensación de tener que esconder su teléfono debajo de la almohada para evitar que se lo robaran, o el miedo de quedarse sin dinero para la tarifa semanal. La idea de vivir en un lugar seguro, con un techo estable y sin preocuparse por la comida, sonaba como un alivio enorme. Pero también estaba el temor de firmar un acuerdo que no entendía del todo, con un hombre que apenas conocía y que, aunque no parecía amenazante, representaba un mundo completamente distinto al suyo. Al día siguiente, después de una jornada corta de entregas, aceptó reunirse con él para hablar con más detalle. Alexandre llegó puntual, vestido de forma impecable, como si cada detalle estuviera calculado. Le explicó las condiciones una vez más. Incluso le dio tiempo para pensarlo y consultar a alguien de confianza, aunque Isabela no tenía a nadie a quien acudir. La sinceridad con la que él planteó el trato contrastaba con la frialdad con la que lo decía, como si estuviera presentando un contrato más de sus negocios. Isabela escuchó todo en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. No era amor ni atracción lo que la movía, sino la posibilidad de escapar de la inestabilidad que estaba consumiéndola. Finalmente, aceptó. No hubo celebración ni gestos emocionales, solo un acuerdo firmado y una fecha para mudarse. Alexandre se encargó de todo: ropa nueva, documentos y el traslado a su mansión. Cuando el coche se detuvo frente a aquella propiedad inmensa, Isabela sintió un nudo en la garganta. El portón se abrió lentamente, revelando jardines perfectos y una fachada impecable. Todo contrastaba con los pasillos fríos y el hacinamiento del albergue. El interior era aún más impresionante. Mármol en los pisos, muebles de diseño y un silencio que, aunque al principio parecía agradable, pronto le transmitió una sensación de vacío. La primera noche fue extraña. Alexandre había dejado claro que su habitación estaba en otra ala de la casa, completamente independiente. Le presentó a Sofía, su asistente personal, quien sería su enlace para cualquier cosa que necesitara. Isabela exploró su nuevo cuarto con cautela, tocando las sábanas limpias, abriendo las puertas del armario lleno de ropa nueva y asomándose al balcón con vista a los jardines. Era un mundo de comodidades que no recordaba desde su infancia, pero sin la calidez que alguna vez tuvo su hogar. No sabía si sentirse agradecida, aliviada o simplemente atrapada en una situación que, aunque mejor que el albergue, no dejaba de ser ajena. Los primeros días en la mansión transcurrieron en una rutina silenciosa. Alexandre salía temprano para trabajar y regresaba tarde, muchas veces sin pasar por el comedor. Isabela aprovechaba las mañanas para recorrer los espacios, siempre con la sensación de ser una invitada más que una residente. Sofía le enseñó las normas básicas: cuándo eran las comidas formales, qué eventos debía acompañar y cómo manejarse en las apariciones públicas. También le organizó clases de etiqueta y de idiomas, algo que Alexandre consideraba fundamental para su imagen. Aunque Isabela agradecía tener actividades, sentía que todo estaba diseñado para encajar en un molde que no era suyo. La primera aparición pública fue en un evento benéfico. Sofía eligió para ella un vestido azul marino que, según dijo, resaltaba sus ojos. Alexandre le dio instrucciones antes de entrar: sonreír, tomar su brazo de vez en cuando y mostrar interés por lo que él dijera. Isabela cumplió al pie de la letra, pero no pudo evitar notar cómo las miradas se posaban sobre ellos, algunas con curiosidad, otras con envidia. Escuchó cumplidos sobre lo perfecta que lucía la pareja,
pero también sintió el peso de estar en un papel que no le pertenecía. Aún así, Allah. Ver a Alexandre desenvolverse con seguridad entre empresarios y políticos, entendió por qué él cuidaba tanto cada detalle. Después de aquel evento, Alexandre comenzó a mostrar una atención distinta hacia ella. No era afecto abierto, pero sí pequeños gestos. Preguntarle si había comido, ajustar la temperatura de la casa cuando notaba que tenía frío, o asegurarse de que tuviera todo lo necesario para sus clases. Isabela no sabía si interpretarlo como cortesía o como un interés genuino. Aunque el acuerdo seguía siendo profesional, esos momentos despertaban en ella preguntas que prefería no hacerse. No quería confundirse, y mucho menos romper el equilibrio frágil que sostenía su nueva vida. Pero la calma no duró mucho. Una tarde, mientras paseaba por los jardines, notó un coche estacionado a lo lejos, con 3 hombres que parecían observarla. No le dio importancia en ese momento, pero días después, Alexandre le confesó que había instalado un sistema de seguridad avanzado desde que ella llegó. Es por precaución, dijo, sin entrar en detalles. Lo que Isabela no sabía era que su familia ya estaba al tanto de su paradero, y que ese, por precaución, era, en realidad, un escudo contra una amenaza que se acercaba más rápido de lo que imaginaba. El día del intento de secuestro comenzó como cualquier otro. Isabela decidió salir a caminar por los jardines para despejarse antes de sus clases. El sol estaba suave y el aire fresco, y durante unos minutos olvidó que vivía bajo un acuerdo, que, aunque seguro, la mantenía en una posición vulnerable. Sin embargo, al llegar a una zona más alejada de la mansión, vio cómo un coche negro se detenía lentamente cerca de la reja exterior. 3 hombres bajaron del vehículo, y aunque no dijo nada, el instinto le advirtió que algo no estaba bien. Sintió un escalofrío y comenzó a caminar más rápido hacia la entrada principal. No tuvo tiempo de reaccionar cuando los hombres cruzaron el portón lateral, aprovechando un momento en que el personal de seguridad no estaba cerca. Uno de ellos la llamó por su apellido de soltera, con un tono que no dejaba dudas. Sabían perfectamente quién era. «Venga con nosotros y nadie saldrá lastimado», dijo otro, acercándose con pasos calculados. El miedo la paralizó por un segundo, pero enseguida echó a correr hacia la casa. Tropezó con una piedra y cayó raspándose los brazos. Sentía que la iban a alcanzar cuando de repente una voz grave y cargada de autoridad cortó el aire. «¡Aléjense de mi esposa!». Alexandre apareció desde la entrada principal, avanzando con una determinación que Isabela nunca había visto en él. Los hombres se detuvieron en seco, midiendo la situación. La postura de Alexandre, erguido, con la mirada fija y una tensión en los hombros que transmitía peligro, bastó para hacerlos dudar. «Tienen 10 segundos para irse antes de que se arrepientan de haber venido», dijo, sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. Los intrusos intercambiaron miradas, entendiendo que no era una amenaza vacía, y se retiraron hacia el coche, alejándose a toda velocidad. Isabela estaba temblando cuando Alexandre llegó hasta ella y la ayudó a ponerse de pie. Sus manos, firmes pero cuidadosas, revisaron los rasguños de sus brazos. «Estás a salvo», le dijo, manteniendo el contacto visual. Por primera vez desde que se conocían, ella sintió que sus palabras no eran parte de un papel ni de un contrato. Esa noche, Alexandre le confesó que desde el día en que mencionó los documentos había iniciado una investigación sobre su familia y que el sistema de seguridad, así como la vigilancia discreta, habían sido parte de un plan para protegerla. Inicialmente la había usado como parte de una estrategia, pero ahora, después de verla en peligro, las prioridades habían cambiado. 3 semanas después del intento de secuestro, Alexandre anunció que debían viajar a París para una reunión clave. No fue una invitación, sino una decisión tomada, aunque dejó claro que su presencia sería importante para la imagen que quería proyectar. El vuelo en el jet privado fue tranquilo, pero marcado por un silencio que parecía lleno de cosas que ninguno se atrevía a decir. Isabela, mirando por la ventana, se preguntaba en qué momento había pasado de temerle a confiar en él en situaciones de peligro. Aunque no lo admitiera en voz alta, aquel día en los jardines había cambiado algo entre los dos. El hotel en el que se alojaron tenía una vista directa a la Torre Eiffel, y todo parecía sacado de una postal. Sin embargo, al llegar a la suite, se encontraron con un error de reservas. Solo había una cama king size. Alexandre, visiblemente incómodo, se ofreció a dormir en el sofá, pero Isabela negó con la cabeza. «Somos adultos, no tiene por qué ser un problema», dijo, tratando de sonar natural aunque sentía un cosquilleo extraño en el estómago.
Acordaron compartir el espacio sin darle más vueltas, al menos en apariencia. La jornada de trabajo fue un éxito. Alexandre cerró un acuerdo importante, y para sorpresa de Isabela, la incluyó en parte de las conversaciones, valorando su opinión sobre algunos detalles. Esa noche cenaron en un restaurante elegante, y por primera vez en meses, la conversación fluyó sin la rigidez habitual. Rieron en un par de ocasiones, y hubo momentos en que se miraron sin la urgencia de apartar la vista. Al regresar al hotel, una tormenta comenzó a sacudir París. Los truenos y relámpagos iluminaron la habitación, y el miedo infantil que Isabela guardaba desde pequeña volvió de golpe. Alexandre la notó inquieta, y dejó a un lado el portátil con el que trabajaba. Se sentó a su lado en la cama y le dijo que se acercara. Ella dudó unos segundos, pero terminó aceptando. Sentir el calor de su cuerpo y el compás de su respiración le devolvió una calma que no había sentido en mucho tiempo. Entre susurros, él habló por primera vez de su madre y de cómo solía consolarlo durante las tormentas, un recuerdo que jamás había compartido con nadie. El silencio posterior fue distinto. No era incómodo, sino una pausa en la que los dos sabían que algo estaba a punto de cambiar. Lo que empezó como un abrazo para calmar el miedo terminó convirtiéndose en algo más profundo. Alexandre apartó suavemente un mechón de cabello del rostro de Isabela, y en ese gesto había una delicadeza que contrastaba con la imagen fría y calculadora que siempre mostraba. Ella lo miró a los ojos, encontrando en ellos una mezcla de deseo y vulnerabilidad. No hubo palabras, solo una tensión que crecía hasta que él se inclinó y la besó, primero con cautela, como si temiera asustarla, y luego con más firmeza, como si no pudiera seguir conteniéndose. Isabela, sin pensarlo, correspondió, sintiendo que todo el peso de las últimas semanas se disolvía en ese contacto. El beso se prolongó, y cada caricia parecía despojarles de las defensas que habían mantenido desde el inicio del acuerdo. Alexandre fue consciente de su inexperiencia y se movió con paciencia, guiándola sin apresurar nada. Para Isabela, no fue solo un momento físico. Era la confirmación de que ya no eran simples desconocidos compartiendo un techo, sino dos personas que, de alguna forma, se habían elegido en medio de circunstancias imposibles. Cuando finalmente se quedaron en silencio, abrazados en la penumbra de la habitación, supieron que habían cruzado un límite del que no podrían volver atrás. La mañana siguiente trajo consigo una extraña mezcla de calma y confusión. Despertaron, juntos, pero Alexandre evitó cualquier gesto que pudiera alargar la intimidad del día anterior. Durante el vuelo de regreso, volvió a su habitual postura distante, concentrado en su portátil, respondiendo correos como si nada hubiera pasado. Isabela, mirando por la ventana, sintió una punzada de decepción. No se trataba de esperar declaraciones románticas, pero sí de notar que lo vivido no se borraba con un cambio de escenario. Entendió que, para él, mostrar sentimientos todavía era un terreno peligroso. Los días posteriores en la mansión confirmaron sus sospechas. Alexandre se sumergió en el trabajo más que nunca, pasando largas horas fuera y limitando sus interacciones a lo estrictamente necesario. Isabela intentaba no tomarlo como algo personal, pero el contraste con la cercanía de París la dejaba inquieta. Sofía, al notar su expresión apagada, le dijo en voz baja: «No es que no le importes, es que está asustado. No sabe cómo manejar algo real después de tantos años evitando sentir». Aunque esas palabras le dieron un poco de esperanza, Isabela no estaba segura de cuánto tiempo podría soportar esa distancia deliberada. La tensión se rompió cuando, una tarde, Margarete logró contactarse directamente con Alexandre. Su voz, educada pero cargada de veneno, proponía lo que llamó una resolución amistosa. Carlos había muerto hacía poco, y ella, como única heredera, quería cerrar capítulos pendientes. La invitación era para un dinner familiar, en un restaurante lujoso. Un lugar lo bastante público para mantener apariencias, pero lo bastante discreto para hablar de asuntos delicados. Alexandre escuchó en silencio, sin dejar entrever lo que pensaba, pero en cuanto colgó, Isabela dejó claro que no quería asistir. «No entiendes de lo que es capaz», le dijo, con un temblor en la voz que no intentó disimular. Alexandre, sin embargo, ya había tomado una decisión. No se trataba solo de enfrentarla, sino de poner fin a una amenaza que sabía que seguiría acechando, mientras ella se sintiera con poder. Le explicó que irían con seguridad discreta y que no sería una cena para negociar, sino para marcar límites definitivos. Isabela, aunque reacia, aceptó, consciente de que él no cambiaría de opinión.
Esa noche, en el camino al restaurante, se mantuvo en silencio, observando las luces de la ciudad pasar por la ventanilla y preguntándose si de verdad era posible cerrar heridas así. El encuentro fue exactamente como Isabela temía. Margarete llegó vestida de negro, en un luto estudiado, con un falso aire de melancolía que no podía disimular sus ojos calculadores. La conversación comenzó con frases corteses, pero pronto mostró sus verdaderas intenciones. Quería que Isabela le entregara los documentos comprometedores y le prometiera silencio absoluto. Cuando Isabela se negó, Margarete cambió de táctica, insinuando que podía cuestionar legalmente la validez del matrimonio. Fue entonces cuando Alexandre intervino con una calma cortante, afirmando que su unión era real en todo lo que importa, y que protegería a su esposa de cualquier intento de amenaza o manipulación. Margarete no insistió más, pero su mirada dejó claro que la batalla no estaba del todo perdida para ella. Aún así, esa noche algo cambió en Alexandre. Al volver a la mansión, no fue a su despacho ni buscó refugio en el trabajo. Encontró a Isabela en el jardín, en el mismo banco donde habían hablado tantas veces sin decirlo todo. Llevaba una carpeta en la mano, el contrato original, que habían firmado. Se sentó a su lado y, sin rodeos, le dijo que quería destruirlo. No como una forma de terminar el acuerdo, sino para empezar uno nuevo, sin condiciones ni cláusulas, solo por voluntad y por amor. Isabela lo miró en silencio, tratando de procesar sus palabras. Alexandre abrió la carpeta y, con un gesto decidido, sacó el contrato. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente. Durante años me convencí de que amar a alguien era un lujo peligroso que no podía permitirme, admitió, con la mirada fija en el papel. Pero tú cambiaste eso. No quiero que nada de lo que nos una esté escrito en cláusulas. Quiero que esté en lo que sentimos y en lo que decidimos juntos. La voz de Alexandre tenía un peso distinto, una sinceridad que ella no había escuchado desde París. Sin apartar la vista de él, Isabela sintió que algo se liberaba en su pecho. Él le preguntó si aceptaría casarse de nuevo, esta vez por amor y no por conveniencia. No hubo discursos adornados ni promesas exageradas, solo una petición directa que, por su simpleza, parecía más real. Las lágrimas le nublaron la vista mientras asentía. Sí, quiero, dijo, con una voz quebrada que no intentó controlar. Alexandre respiró hondo, como si soltara un peso que había llevado demasiado tiempo. Entonces, sin más, rasgó el contrato en pequeños pedazos que el viento de la noche se encargó de llevarse. Isabela sintió que con esos trozos también se deshacía una parte del miedo que había cargado desde que salió de la mansión de su familia. La boda se celebró 3 meses después, en la capilla privada de la propiedad. No hubo invitados por compromiso ni fotógrafos buscando titulares, solo las personas que de verdad habían formado parte de su nueva vida. Sofía fue su dama de honor, radiante de orgullo al ver a Isabela entrar con un vestido sencillo pero hermoso. Alexandre, con un traje oscuro que realzaba sus ojos, sonrió de una manera que ella no había visto antes, plena, sin reservas. Los votos fueron breves, escritos por ellos mismos, y cada palabra reflejaba lo que habían vivido: dolor, miedo, resistencia, y la certeza de que, a pesar de todo, habían elegido quedarse. La ceremonia no fue perfecta. Hubo risas nerviosas, lágrimas inesperadas, y hasta un momento en el que el viento apagó una de las velas del altar. Pero para ellos, esa imperfección la hacía más real. Al intercambiar los anillos, Isabela sintió que no solo estaba aceptando un futuro con Alexandre, sino cerrando de una vez por todas el capítulo de un pasado que había intentado destruirla. Cuando él la besó, no fue el beso de una formalidad social, sino la confirmación de que, después de todo lo vivido, podían construir algo que no dependía de contratos, sino de confianza y voluntad mutua. Los meses posteriores a la boda marcaron una etapa completamente distinta. Alexandre, aunque seguía siendo disciplinado en su trabajo, dejó de ocultarse detrás de sus horarios interminables. Comenzó a reservar las tardes de algunos días para estar en casa, compartir cenas sin prisa o simplemente conversar en la terraza mientras el sol se escondía. Isabela, por su parte, empezó a involucrarse en proyectos propios, algunos vinculados a la educación y apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, inspirada por lo que ella misma había vivido. Por primera vez, sentía que tenía voz y decisión en su vida, y que su matrimonio no era una transacción, sino una sociedad real. La mansión, que antes parecía demasiado grande y fría, empezó a llenarse de vida.
No era solo por las visitas ocasionales de amigos cercanos o familiares de confianza, sino por la presencia constante de gestos pequeños, flores frescas en la mesa, risas en la cocina, música sonando mientras preparaban algo juntos. Incluso Sofía, siempre tan formal, parecía relajarse más, integrándose en esa nueva dinámica. Alexandre mostraba un lado que Isabela jamás hubiera imaginado, capaz de improvisar una comida, de sorprenderla con un libro que mencionó de Guy, pasada o de quedarse escuchándola hablar de sus planes, sin mirar el reloj. Un día, mientras revisaban fotografías antiguas, Isabela encontró una imagen de Alexandre con sus padres, tomada mucho antes de que ella lo conociera. Lo vio distinto, más joven, más abierto, sin las barreras que durante tanto tiempo había levantado. Alexandre, al notar su mirada, se sentó a su lado y le habló de ellos con una serenidad que nunca antes había tenido. Era como si, poco a poco, hubiera aprendido a recordar, sin que el dolor le cerrara el pecho. Isabela sintió que ese cambio no era solo fruto del tiempo, sino del vínculo que habían construido, basado en respeto y en una confianza que se había ganado paso a paso. La idea de formar una familia empezó a surgir de forma natural. No hubo una gran conversación inicial, sino pequeños comentarios que, con el tiempo, se fueron convirtiendo en planes más concretos. Isabela, que antes apenas se atrevía a pensar en el futuro, ahora se sorprendía imaginando cómo sería criar a un hijo con él. Alexandre, que siempre había evitado cualquier compromiso emocional profundo, comenzó a hablar de viajes que harían juntos cuando los niños sean más grandes. Era un cambio que ninguno de los dos hubiera creído posible en aquellos días fríos y distantes en los que apenas compartían más que un contrato. La noticia llegó una mañana cualquiera, sin preparativos ni sospechas previas. Isabela había sentido un cansancio extraño los últimos días y decidió hacerse una prueba, más para descartar que por verdadera convicción. Estaba sola en el baño cuando vio el resultado positivo. Se quedó inmóvil, mirando el pequeño dispositivo como si necesitara más tiempo para creer lo que veía. No pensó en cómo contárselo de inmediato. Primero tuvo que asimilarlo ella. Se sentó en el borde de la bañera, sintiendo una mezcla de emoción, miedo y un peso nuevo que, lejos de asustarla, la llenaba de una calma inesperada. Cuando Alexandre llegó, ella seguía en la habitación, con la prueba en la mano. No supo encontrar un discurso preparado, así que simplemente lo llamó y le mostró el resultado. Él la miró sin decir nada durante unos segundos, como si estuviera procesando la información. Luego, lentamente, una sonrisa distinta a todas las anteriores se dibujó en su rostro. No era la sonrisa calculada de los eventos sociales ni la amable de la vida diaria. Era una sonrisa abierta, vulnerable, cargada de una alegría que parecía nueva incluso para él. ¿Vamos a tener un bebé?, preguntó, como si necesitara confirmarlo en voz alta. Isabela asintió, y entonces Alexandre la abrazó con fuerza. Ninguno intentó contener las lágrimas. Durante unos minutos no hubo palabras, solo el silencio lleno de significado que compartían quienes saben que algo grande está por venir. En ese abrazo, Isabela sintió que el círculo se cerraba. La mujer que había llegado a su vida con un contrato, llena de miedo y desconfianza, ahora estaba unida a él por un lazo imposible de romper. Alexandre, por su parte, parecía experimentar una mezcla de orgullo y responsabilidad, como si ese momento le confirmara que todo el esfuerzo por derribar sus barreras había valido la pena. En los días siguientes, la noticia comenzó a integrarse en su rutina. Alexandre, que siempre había sido meticuloso con la organización, empezó a buscar información sobre cuidados prenatales, médicos y hasta nombres para el bebé. Isabela lo veía tomar esas iniciativas con una naturalidad que la conmovía, recordando el hombre frío y distante que había conocido meses atrás. La mansión, de pronto, empezó a llenarse de planes y expectativas, y cada rincón parecía prepararse para recibir una nueva vida. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sentían que el futuro estaba abierto y que no había lugar para las amenazas del pasado. La sombra de Margarete, aunque cada vez más distante, aún rondaba en la mente de Isabela. Sin embargo, el golpe final no lo dieron ellos directamente, sino un conjunto de denuncias que surgieron de otras víctimas. La red de corrupción y lavado que ella había heredado de Carlos empezó a derrumbarse pieza por pieza. Las investigaciones avanzaron rápido, y en poco tiempo, las pruebas que Alexandre había recopilado desde el inicio se sumaron al expediente. Margarete enfrentó cargos graves y, sin el poder que antes la protegía, tuvo que responder ante la justicia. Para Isabela, no fue un momento de venganza, sino de alivio.
Saber que ya no había una amenaza directa le permitió por fin vivir sin mirar por encima del hombro. La tranquilidad se instaló definitivamente en la mansión. Las tensiones pasadas parecían cada vez más lejanas, reemplazadas por una rutina que, aunque sencilla, estaba llena de sentido. Isabela, en la recta final del embarazo, pasaba las tardes preparando la habitación del bebé, eligiendo cada detalle con cuidado. Alexandre, que en otro tiempo habría delegado esas tareas, ahora participaba activamente, midiendo muebles, colgando cuadros y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Esa implicación, más que cualquier regalo o gesto grandilocuente, era la prueba de cuánto había cambiado. El día del nacimiento llegó sin dramatismos, pero con una intensidad que ninguno de los dos olvidaría jamás. Alexandre estuvo presente en todo momento, sosteniendo la mano de Isabela y animándola con una calma que contrastaba con su habitual precisión en los negocios. Cuando escucharon el llanto del bebé por primera vez, ambos se miraron y supieron que todo lo que habían vivido, incluso lo más doloroso, había valido la pena para llegar a ese instante. En ese momento, la palabra familia dejó de ser un concepto abstracto para convertirse en una realidad tangible y cálida. Con el tiempo, la mansión dejó de ser vista como un símbolo de poder y se transformó en un verdadero hogar. Las risas, los pasos pequeños por los pasillos y las conversaciones nocturnas reemplazaron el silencio frío de los primeros días. Isabela, que alguna vez temió no encontrar su lugar en el mundo, ahora vivía con la certeza de que lo había construido junto a Alexandre, y él, que juró no volver a amar, había descubierto que la única forma de proteger de verdad era dejando entrar a alguien en su vida. No necesitaban contratos ni acuerdos, solo el compromiso diario de cuidarse, respetarse y elegir seguir juntos, incluso en los días difíciles. Con el paso de los meses, Isabela y Alexandre fueron descubriendo una nueva faceta de sí mismos a través de la crianza. No todo era sencillo. Las noches sin dormir, las preocupaciones y las diferencias en la manera de hacer las cosas también aparecían. Sin embargo, esas dificultades se convertían en oportunidades para reforzar el vínculo. Aprendieron a comunicarse mejor, a ceder cuando era necesario y a celebrar los logros, incluso los más pequeños, como la primera sonrisa del bebé o los primeros pasos torpes. Cada día reforzaba la sensación de que, aunque el camino había comenzado de forma atípica, el resultado era más valioso de lo que jamás imaginaron. Isabela, que un año atrás vivía en un albergue sin saber qué comería al día siguiente, ahora se encontraba en una cocina luminosa, preparando el desayuno para su familia. A veces, mientras revolvía el café o escuchaba la risa de Alexandre jugando con el niño en la sala, se sorprendía a sí misma recordando las noches frías en las que pensó que no saldría adelante. Esa memoria no le traía tristeza, sino gratitud. Entendía que cada paso, incluso los más duros, había sido necesario para llegar a ese momento. Era consciente de que la seguridad que ahora sentía no venía solo de las paredes que la rodeaban, sino de las personas que compartían ese espacio con ella. Alexandre, por su parte, había cambiado de una forma que hasta Sofía reconocía abiertamente. Ya no era el hombre distante que vivía para sus negocios. Ahora encontraba motivos para interrumpir una reunión solo para estar presente en un momento importante en casa. La pérdida de sus padres había dejado una herida profunda, pero Isabela y su hijo le habían mostrado que era posible volver a construir un sentido de pertenencia. Incluso él, que siempre hablaba con cautela sobre el futuro, ahora planeaba viajes familiares y proyectos que incluían no solo cifras y contratos, sino experiencias compartidas. El hogar que construyeron no se definía por el lujo, aunque lo tuvieran, sino por la sensación de seguridad y apoyo mutuo que se respiraba en cada rincón. Ambos sabían que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también entendían que habían encontrado en el otro un refugio real. El pasado ya no tenía el poder de intimidarlos, y el futuro, aunque incierto, les pertenecía. Para Isabela, la historia no terminaba con haber sobrevivido a su familia, ni con haberse enamorado. El verdadero final feliz estaba en despertar cada mañana y saber que, sin importar lo que ocurriera, no volvería a enfrentarse al mundo sola. Con el tiempo, Isabela empezó a compartir su historia en espacios pequeños, conversaciones con amigas, encuentros comunitarios, charlas con mujeres que atravesaban momentos difíciles. No buscaba protagonismo ni dramatizar lo ocurrido, pero sabía que escuchar que alguien había salido adelante
podía marcar la diferencia para quien estaba en medio de la tormenta. Siempre decía lo mismo: no todo cambia de la noche a la mañana, pero siempre se puede dar un paso más, aunque sea pequeño. Alexandre la apoyaba, aunque a veces se mantuviera al margen, orgulloso de verla usar su experiencia para dar esperanza. Las cicatrices del pasado no desaparecieron del todo. Había noches en que Isabela soñaba con la voz fría de Margarete, o con los portones de la mansión cerrándose tras ella, pero ahora, al despertar, encontraba la mano de Alexandre junto a la suya y el sonido tranquilo de su hijo durmiendo en la habitación contigua. Esos simples recordatorios le bastaban para reafirmar que su vida actual no dependía de evitar el miedo, sino de saber que podía enfrentarlo. El contraste entre lo que había perdido y lo que había ganado le enseñó a valorar lo cotidiano como un tesoro. Alexandre, que alguna vez creyó que su vida estaba destinada a ser una sucesión de contratos y metas empresariales, encontró en lo sencillo una nueva medida del éxito. Ya no era solo cerrar un trato importante o superar un rival en el mercado. Ahora también era ver a su hijo correr hacia él al llegar a casa, o escuchar a Isabela contarle cómo había ayudado a alguien, con un consejo o un contacto. El hombre que antes medía su tiempo en resultados, ahora lo medía en momentos que no se podían comprar. Y, aunque nunca lo dijera en voz alta, sabía que sin Isabela jamás habría llegado a entenderlo. La historia de Isabela y Alexandre no fue perfecta, ni estuvo libre de errores o dudas. No nació de un encuentro romántico ni de promesas idílicas, sino de una necesidad mutua que con el tiempo se transformó en algo más profundo y sólido. Esa es quizás la razón por la que funcionó. Aprendieron a construir sobre bases reales, con defectos incluidos, sin intentar aparentar lo que no eran. Y aunque para el mundo exterior podían parecer una pareja improbable, para ellos no había duda. Se habían encontrado en el momento exacto en que más lo necesitaban. Y eso, para cualquiera que haya vivido pérdidas y segundas oportunidades, es suficiente para saber que vale la pena seguir creyendo en un futuro mejor.